Tienes que apuntar la fecha, es el sábado 9 de noviembre. La sede es Sendero de la Cruz en Atorrey. Nueva Vida 977 presenta al honorable juez Eric Kolthoff en el Seminario de Libertad Religiosa. ¿Eres abogado? ¿Eres abogada? Deberías estar allí. ¿Eres pastor? Sí. Deberías estar allí. ¿Eres alguien como Roberto Carlos y Juan Carlos, que no somos ni pastores ni abogados, pero que nos interesa el tema? Sí, pero saben. También deberíamos estar allí. Tenemos al juez con nosotros en esta mañana. Buenos días, Eric. Buenos días. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Roberto, por permitirme nuevamente estar aquí. Una bendición para nosotros tenerle, de verdad que sí. Gracias. Claro que sí. ¿Qué sabemos de libertad religiosa en Puerto Rico y qué no sabemos que deberíamos saber? Lamentablemente sabemos muy poco, considerando que es un tema que se está volviendo cada vez más y más pertinente. Así que nos falta mucho por saber. Libertad religiosa es un tema antiquísimo. Recuerdo que la primera vez que estuve aquí con ustedes le comentaba que es de la primera enmienda, el primer asunto en la agenda de los Founding Fathers fue precisamente la libertad religiosa. Sin embargo, en estas últimas 2 décadas, diría yo, se ha vuelto muy pertinente porque pues los distintos movimientos sociales han puesto en riesgo y empiezan un poco a poner presión sobre lo que los creyentes hemos creído por siglos. Los fundamentos, los textos bíblicos, que son la constitución para el creyente, tomando en consideración que la vida del cristiano, y esto es algo que incluso el Tribunal Supremo se le hace difícil de entender, la vida del cristiano no es meramente una filosofía de vida, es una vivencia. El cristiano, yo venía escuchando los testimonios que ustedes estaban dando antes de este segmento, una cosa milagrosa. Esas personas han nacido de nuevo. Definitivo. Y ahora su vida tiene un foco total y absolutamente bíblico y cristocéntrico. Uno no vive eso simplemente porque quiere, es que ya se apodera del corazón, de la mente, del espíritu de la persona y empieza a vivir conforme a esos parámetros. Hoy en día, algunos de esos parámetros están siendo cuestionados y se están poniendo en riesgo. Claro. Y eso es muy peligroso. Las buenas noticias, perdóname Roberto, es que la Constitución hace 250 años, como ya habían cristianos como nosotros, pusieron nuestra fe, unas garantías para que nuestra fe no pudiera ser de ninguna manera menoscabada. Y qué bueno que menciona eso, de tantos años, 250 años, un cuarto de milenio. De milenio, exacto. Porque es que ahora mismo estamos viviendo, yo diría que en los últimos, qué sé yo, 20. Sí. Por lo menos, 20 añitos. Que se ha apretado la cosa. Se ha apretado la cosa. Y en medio de ese aprieto que nos encontramos, tenemos lo que son los medios de comunicación masiva a favor de las agendas, en contra de los valores, de los principios, en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, que de hecho, bueno, yo pienso que uno de los daños más grandes, porque a través de los medios de comunicación tú puedes controlar una opinión pública, puedes desarrollar un pensamiento crítico en la persona que no se instruye por sí misma, que no busca información de la forma que se supone que la busque para establecer su propio criterio, no delegando la responsabilidad del pensamiento personal en lo que otros ya dedujeron basado en su creencia, basados en su opinión, basados en lo que ellos quieren creer, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo un tiempo donde es complicadísimo para la iglesia, porque nos estamos comunicando mucho mejor alrededor del mundo, nos podemos conectar con muchas cosas, pero hay mucho mensaje que no llega, no porque no exista, no porque no tenga vigencia, sino porque quieren desplazarlo. Correcto. Se quiere sacar entonces tenemos una ola de gente liberal que juran y perjuran que controlan cómo se rige el mundo en este tiempo. Ha trascendido. Y el que es creyente se siente que está, olvídate, que es un ignorante, que no puede levantar su voz porque es un error garrafal, lo van a odiar, le van a tirar, o sea, uno se siente como lo peor del mundo. Entonces, Señor, yo te quiero seguir, te quiero servir. Aquí no están matando cristianos, pero nos están matando a nivel de guerra intelectual. Tan fuerte es así, Robert, en esa línea que tú estás, que yo he escuchado en la radio análisis que el propio juez que tenemos aquí fue un error haberlo nombrado al Tribunal Supremo por su fe. Yo he escuchado esa insinuación en distintos
momentos de distintas entrevistas que se hacen en la radio secular de noticias, tratando de menoscabar la capacidad intelectual, la capacidad de conocimiento en derecho, su independencia de criterio en el juicio para decidir, por el mero hecho de que es público la fe de el juez Eric Kolthoff, que lo tenemos esta mañana aquí. A ese punto hemos llegado. Correcto. Fíjense que lo que ustedes están diciendo se puede describir, se puede sintetizar en dos aspectos. Primero, lo que decía Roberto, si es una guerra de tratar de acaparar la opinión pública, pues yo no tengo problema, porque Nueva Vida y las demás emisoras cristianas, pues nosotros llevamos nuestro mensaje. Lo que tenemos que hacer es llevarlo con pasión, llevarlo bien, para ser, como decía el apóstol Pablo, ser sabio, con sazón, que nuestro hablar sea con sazón, con inteligencia, Definitivo. pero cristocéntrico y claro en lo que son nuestros principios. El problema surge como cuando, lo que está comentando Juan Carlos, cuando incluso por el hecho de que el juez Kolthoff es evangélico, tengo que decirlo y lo digo con toda humildad. En estos 10 años en el Tribunal Supremo, yo sé, hay que preguntarle a juristas que yo me he ganado el respeto, escribiendo opiniones, dando seminarios a nivel del derecho, que con toda humildad lo digo, yo sé que tengo el respeto de la comunidad jurídica. O sea, el juez, cuando tú hablas de juez Kolthoff en el Tribunal Supremo, no hablas de cualquier juez. Gente que respeta al juez Kolthoff en el aspecto intelectual. Pero el problema es que el juez Kolthoff es evangélico, cristiano, nacido de nuevo. Gloria a Dios por eso. Y si eso es lo que molesta, lo digo con respeto, lo digo con toda deferencia, pues le tendrá que seguir molestando, porque yo soy quien soy. El Señor todo lo que me ha hecho es bien. Y yo no llegué al Tribunal Supremo hace 10 años, cuando llevo casi 40 sirviéndole, para negarlo. Claro. Pero además de eso es una falta de tolerancia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en el Tribunal Supremo hay 9 jueces. El único negro y evangélico que hay soy yo. A que nadie se ha puesto a pensar cuánta es la población evangélica en Puerto Rico. Un montón de gente. ¿Cuántos son los negros en Puerto Rico? Un montón de gente. Pues entonces es justo que dentro de nuestro más alto foro haya una representación de esas personas, como lo hay de católicos, como lo hay de agnósticos. Yo no creo que haya nadie ateo en el Tribunal Supremo, pero si los hubiera, en el buen sentido, bienvenido, porque eso es un tribunal que debe ser representativo de todos. Pero si hay un creyente cristiano convertido de nuevo, que nació en el Señor, que nació de nuevo y convertido al Cristo de la gloria, ¿por qué le tiene que molestar a eso? Si yo de ninguna manera le coarto la expresión y la filosofía a nadie, incluso cuando eso fluye a veces en las opiniones, uno es lo que es. La pregunta es, yo he escrito 2 opiniones muy importantes en el Tribunal Supremo en los últimos 10 años, de las más de 80 que he escrito. Son importantes porque las han llevado al Tribunal Supremo Federal. Las 2 las han confirmado. Wow. Las 2 las han confirmado. O sea, lo importante es si el juez Kolthoff, desde su perspectiva, que puede haber algo de Dios en lo que dice el juez Kolthoff, pues si el tipo de lo que le gusta hablar es de eso, ¿qué tú esperas? Pero el trabajo del juez Kolthoff, modestia y aparte, en los últimos 10 años, ningún juez ha escrito más opiniones que el juez Kolthoff, con la excepción del juez Martínez Torres, que es mi vecino del frente, que un poco sin saberlo llevamos una competencia. El juez Rafa Martínez, a quien yo le tengo un respeto y una deferencia espectacular, un católico practicante, un hombre bello, y eso lo digo con mucha alegría. O sea, mi trabajo habla por sí solo. Si hay alguien que le molesta el que yo llevo dentro de mí los principios que hace ya casi 40 años se apoderaron de mí para bien, me salvaron. Y eso es lo que yo soy. Eric, el asunto ha sido en parte de este proceso en que muchos cristianos se han intimidado por su fe y la ocultan porque se han convencido, no necesariamente porque a todos les dé vergüenza, se han convencido de que mi fe ofende. De que yo tener en la esquinita de mi escritorio para mi hora libre leer un salmo o leer un proverbio o leer cualquier libro, ¿verdad?, del Evangelio, del Nuevo Testamento, ofende. Y como me convencieron a través de los medios y la insistencia de que mi fe ofende, no quiero ofender a nadie, por lo tanto ya no tengo la Biblia, puedo tener la Llamarada, puedo tener cualquier otro libro, puedo poner un ejemplo. Puede poner un libro de metafísica, no hay problema. No hay problema. Usted incluso puede tener un libro de religiones ocultas o de lo que sea. No hay problema, la gente le llamará la atención. Pero si usted tiene una Biblia, allá tenemos problemas. Tú no sabes que hay separación de iglesia y Estado. ¿Y qué tiene que ver eso? Si yo cuando cojo mi coffee break, en lugar de irme a hablar boberías o a comentar boberías, simplemente saco un tiempo en mi escritorio y yo hablo la Biblia
y en silencio leo la palabra del Señor y hago una oración en mi corazón, ¿por qué tiene que molestarle eso a alguien? Es la intimidación y Juan Carlos y Roberto, por la línea que comenzó Roberto Carlos, el problema hoy en día no se trata meramente de que hay una guerra y nosotros nos estamos sintiendo presionados. El problema es cuando eso llega a los tribunales y tratan de coartar lo que ha sido la predicación, por ejemplo, las acciones de la iglesia, que por muchos años, no que digo años, por siglos, ha estado no solamente siendo aceptado, sino que se ha visto como un beneficio a nuestra sociedad. Nuestros founding fathers no podían hacer una excepción. Escuchen esto, y el pueblo de Puerto Rico escuche esto. Esto es histórico, esto no es que lo diga el juez Coltov. Esto está en varios libros de historia múltiples de los estudiosos, de los scholars de este tema. Los founding fathers y la sociedad del siglo XVIII no podía hacer una separación entre el aspecto moral y la religión. Para ellos era la misma cosa. Tú no podías hablar de moral y por cierto, cuando hablamos de religión hablamos de cristianismo, ¿sabes? En aquellos tiempos no había otra cosa que no fuera cristianismo. Claro. Ellos no podían hacer esa separación. Hoy yo acepto que hay gente que incluso son ateos o agnósticos y son gente moral, que tienen un testimonio que yo admiro. Pero nuestros founding fathers no podían hacer eso. Ellos decían, si tú no eres cristiano es imposible que te portes bien. Es imposible que tú seas moral. Así eran de fuerte las creencias que nos llegan de herencia. ¿Eso ha ido moderando? Sí, el problema es que ha llegado a un tipo de moderación hoy en día, que si nuestros founding fathers, nuestros padres de nuestra condición, dicho sea de paso, de la nuestra también en 1952, fueron nuestros constituyentes, los miembros de la Asamblea Constituyente, las que pusieron en el prefacio, en el preámbulo de nuestra Constitución, la descripción de Dios, que esta Constitución se estaba haciendo por Dios y que Dios es todopoderoso. Eso es teología. Eso lo pusieron nuestros padres de la Constitución. Definitivo. Y entonces, precisamente ahí, y qué bueno que toque ese tema, porque por ahí va, por los Founding Fathers, es interesante ver cómo lo que fue la gloria de esta nación, de los Estados Unidos, hoy día es como que la vergüenza para muchos. Pero yo me pregunto, ¿no funcionó y no seguimos vigentes hoy día en los Estados Unidos como nación y Puerto Rico como territorio? ¿No seguimos vigentes o desapareció la gente de aquí? Pues entonces fue efectivo. Fue efectivo la manera en que se trabajaron las cosas. Fue efectivo como se trabajó la Constitución. Fue efectivo. La Declaración de Independencia fue efectivo, todo eso. Y hoy nos queremos abochornar. No solamente fue efectivo, Roberto. Si tú miras Estados Unidos como nación, en el sentido histórico, Estados Unidos es un bebé todavía. Estados Unidos es una nación que lo que porta son 250 años en su haber, en su historia, y compite con culturas milenarias, como son las orientales, incluso las europeas. Y usted nunca había visto una nación que en tan poco tiempo se convirtiera desde hace décadas, la nación, si no la más poderosa, la más influyente del mundo. Hoy todo el mundo mira a la oficina oval cuando cosas en aspectos mundiales se refiere. ¿Qué es lo que dice White House? ¿Qué es lo que dice el Congreso? Esto es importante. Incluso las Naciones Unidas, el edificio de las Naciones Unidas no se encuentra en Bruselas, no se encuentra en Italia, en Roma, no se encuentra en España o en Inglaterra, no se encuentra en Asia, en imperios que por muchos años disfrutaron del poder mundial. Se encuentran donde, en Nueva York. Y no es casualidad que una nación en tan poco tiempo, poquísimo tiempo, 250 años, y de hecho Estados Unidos es una potencia hace muchas décadas. O sea que en una nación joven haya llegado al nivel a donde ha llegado, es porque sus bases y sus fundamentos estaban sobre la palabra de Dios. Por supuesto. Y Dios bendijo esa nación. Por supuesto. El problema es que hoy en día, Roberto y Juan Carlos, hoy en día estamos viendo un retroceso en eso. Y a Puerto Rico le ha pasado igual. Puerto Rico hoy hay unos valores que han ido desapareciendo. Y miren, nuevamente, si Dios le dio el albedrío a cada ser humano, ¿quién soy yo para decirle a cada ser humano, obligarlo a pensar como yo? Cada cual piensa lo que piensa. Pero yo tengo derecho a pensar lo que pienso, a predicar lo que quiero predicar, después que no ofenda a nadie. Y que no ofenda a nadie no quiere decir que lo que yo te guste, lo que yo te diga no te guste, o de alguna manera te incomode. El Tribunal Supremo ha resuelto hace años que el hecho de que mi discurso incomode a otra persona, ya sea en el aspecto de libre expresión o de libertad religiosa, no quiere decir que eso es suficiente para tratar de coartármelo. Yo tengo derecho a decir algo
aunque a ti te incomode. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué ves desde el punto de vista del conocimiento que tienes de la garantía constitucional, tanto de Estados Unidos como la de Puerto Rico? ¿Qué ves peligroso que la iglesia todavía no tiene el conocimiento para estar empoderada de esas garantías constitucionales y que ese desconocimiento nos puede estar llevando a ceder terreno que la propia Constitución nos garantiza? Y lo veo constantemente. Si te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, una iglesia que contrató unas facilidades públicas para una actividad de esa organización, de repente se le cancela, no hay ningún tipo de consecuencia para el gobierno por ese discrimen. En este caso puede ser un municipio, y la iglesia se mantiene como que laxa en ir a reclamar el derecho que ya tenía contratado del uso de esas facilidades. O sea, veo una actitud en nuestro liderazgo de que muchas de las cosas que ya nosotros teníamos contratadas y que hemos adquirido un derecho de uso, como cualquiera lo hubiese adquirido mediante un contrato, se cancela sin ninguna excusa razonable. Entendemos que por una estricta discrimen de tipo religioso, y no ha ocurrido nada. O sea, somos todavía dóciles, somos muy, no sé, evitamos el... Incautos también, hay mucha ignorancia. Mira, Juan Carlos, a mí lo más que me preocupa es que estoy viendo que antes podíamos vivir en paz, cada grupo con sus ideas. Yo recuerdo por décadas, por el mensaje de la iglesia, que a veces en su estilo no era el más sabio, pero en la sustancia era lo correcto, es lo que decía la Escritura. Se le llamaba intolerante a la iglesia. Hoy en día eso está cambiando. Hoy en día parecería que los intolerantes son los que no pueden aceptar, a pesar aunque han ganado todos los derechos con los cuales yo no me meto. Cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿ok? Pero entonces ya ahora se está tornando al revés, y yo estoy viendo, y es lo que me preocupa, que la iglesia un poco empieza a modificar sus estrategias y su mensaje para adaptarla, para modelarla bajo estos nuevos principios. Y eso no puede ser. No, hasta ahí no podemos llegar. El ejemplo que me das, una situación que yo veo, por ejemplo, es que mira, la Escritura nos llama a no hacer una iglesia beligerante. No se trata de estar en controversias continuas. El apóstol Pablo nos decía, buscad la paz mientras sea posible con todos. Pero llega un momento en que, por ejemplo, esta facilidad no está disponible para instituciones religiosas por la cuestión de la separación de iglesia y Estado. Eso es un disparate. Está resuelto desde siglos, no nada más exagerar, tal vez más de 100 años. Claramente que el concepto de alquiler o préstamo de facilidades públicas a una institución religiosa está cubierto ni siquiera por la cláusula de libertad religiosa, sino por la primera enmienda en el contexto de libertad de expresión y acción. Las iglesias tienen derecho, igual que todos los ciudadanos, a que si a los Boy Scouts, como suelo decirlo, lo dije la otra vez también, o a los búfalos mojados se le quiere prestar la facilidad, pues se le tiene que prestar a una iglesia bajo las mismas consideraciones. Si se le alquila, la iglesia no puede pretender que se le preste a ellos. No, se le alquila bajo las mismas condiciones. ¿Cuál es el problema? Que nuestras iglesias pues te dicen eso y pues vamos a buscar otra facilidad. Entonces no llevan el pleito del tribunal. Exacto. Ese pleito en el tribunal no dura 2 días. O sea, porque es cuestión de que el abogado le cite juez. Mire, desde 1993 está resuelto por el Tribunal Supremo que las iglesias, las instituciones religiosas tenemos el mismo derecho a alquilar facilidades públicas como cualquier otro. No hablemos de las expresiones públicas. Yo tengo el derecho a coger un megáfono y pararme en la calle a predicar. Aclaro, que es una zona de hospital, que es una zona de escuela. Señor, usted, igual que todo el mundo, tiene que cumplir con los parámetros de ley. La iglesia no anda por la libre, pero no quiere decir también que lo que son nuestros principios, la sociedad o las leyes, reglamentos del municipio, de corporaciones, del Estado, de lo que sea, vayan de alguna manera a impedir que lo que ha sido nuestro mensaje milenial, porque no fue que nosotros empezamos a predicar esto ayer, no fue que esto fue una fiebre de última hora. Es la iglesia la que ha establecido, como bien hemos dicho aquí, el fundamento de naciones, incluyendo la de esta bendita isla, donde nuestros padres también eran gente creyentes. Claro. Y hasta ahora, todo lo que la iglesia ha hecho es bien. De momento, empezamos a que nos empiecen a cortar el vuelo. Me preocupa eso, Juan Carlos. Sobre todo cuando el Tribunal Supremo no está muy claro de esta realidad,
Es que el creyente no es el Tribunal Supremo en Estados Unidos, de los Estados Unidos. Está por una de las cosas que vamos a hablar en el seminario, es la jurisprudencia de las últimas décadas. Sobre todo el caso el famoso caso del repostero, donde se le puso una multa de $300,000 porque este repostero se negó por sus convicciones religiosas a hacer un bizcocho de bodas para una pareja gay. Es el caso de Master Pips Cake Shop. Y lo interesante y lo que la gente no sabe, para adelantarle un poquito el seminario, mire, la gente no sabe que los hechos del caso son claros. El repostero, entre sus clientes habían parejas homosexuales a quien él le hacía todo tipo de bizcocho. Incluso él estaba dispuesto a hacerle el bizcocho para la despedida de soltero, pero el de la boda no podía hacérselo. Habían cientos, en el caso lo dicen, de reposteros dispuestos a hacer ese bizcocho. Pues no, los demandantes querían que fuera él el que hiciera ese bizcocho. Yo le decía, pero si yo te puedo hacer otro, el que tú quieras. Exacto. O sea, en otras palabras, no se trata de que tú seas homosexual. Exacto. Se trata de que tú me estás pidiendo algo que yo no puedo hacer. Claro. Yo no discrimino contigo porque eres homosexual si tú eres mi cliente. Cada rato vienes aquí. Pero no te lo puedo hacer. Es como el cantante que canta y expresa su arte y le dicen, yo quiero que tú me cantes una que alabe al diablo. Y dice, yo no canto de ese tipo. Exacto. No, porque yo quiero que me cantes esa. No, porque dice, yo no canto. Exacto. No, pero entonces estás discriminando por mí. Yo soy, no. Yo canto lo que yo entienda que es conforme a mis principios. La iglesia entiende ese concepto, Eric. No o se nos hace difícil entender. No lo entiende, pero no es porque no sea fácil de entender. Yo sé que ustedes lo están entendiendo, yo sé que los que me están escuchando lo están entendiendo. Es que no se les explica, es que hay mucha ignorancia. Por eso es importante empezar a hablar de este tema. Que la gente diga, ay, yo no sabía eso. Y si cuando uno lo piensa, dice, pues eso es sentido común. Claro que sí. Si el derecho es sentido común, es un poquito decirle, caramba, es que eso a mí me parece que es lo justo. Y no solamente el resultado, sino el fundamento. Dice, ¿por qué esto es así? ¿Por qué la plaza pública se le debe dar también a la iglesia? Porque la iglesia, como todos los demás, los miembros pagan contribuciones. Claro. Y si no, se estaría discriminando, porque yo tengo derecho a tener mi filosofía y que no se me coarte mis derechos, mis prerrogativas en la sociedad en que yo vivo, en la que comparto y en la que me sujeto a las mismas leyes que todos los demás, simplemente porque yo tengo una fe. Entonces estaría discriminando, que en realidad lo que el Tribunal Supremo es siempre, la expresión que el Supremo siempre utiliza es que no está recibiendo un trato igualitario. Amado hermano, usted tiene derecho a recibir un trato igualitario. Y si en la oficina dejan que en el hora de break la gente juegue jacks, que la gente hable de lo que dice la Comay, usted tiene derecho en que su tiempo de coffee break, usted converse con su hermano, con su amigo de la palabra del Señor. Cuando acaba el coffee break, póngase a trabajar, porque usted no le pagan por hablar de la palabra de Dios. Pero si todos los demás hacen lo que quieren dentro de un orden en la oficina, usted tiene derecho también de hacerlo. La gente no sabe eso. Y si no fuera así, quiere decir que todo el mundo vale, menos los creyentes. El policía tenía derecho a hacer la oración antes de salir a hacer la ruta laboral en términos del issue de la policía que todavía está pendiente. Te pregunto. Sí, lo que pasa, Juan Carlos, es que no quiero particularizar el caso, porque si llega al Tribunal Supremo, hay quien, y con razón me diga, vamos a hablar en términos generales. Vamos a hablar en términos generales, nuevamente. Hay incluso decisiones que el Supremo ha resuelto, ha sostenido, por ejemplo, oraciones en el Parlamento, en nuestra legislatura. Todos los días en la legislatura se abre una oración. Y una oración cristiana. Sí, señor. ¿Quién cuestiona eso? Ya no lo cuestiona nadie, porque el Supremo resolvió, es que esa es la tradición de este pueblo. Y tiene una tradición cristiana. A usted puede ser que no le guste. Tal vez hay gente que me está escuchando y no le guste eso, pero esa es la realidad en la que vivimos. Y el Supremo ha dicho, y los que no le gusten tienen que aprender un poco a vivir con eso. Que les incomoda. Claro. Pero el derecho a la libertad religiosa protege el que una persona pueda decir expresiones que a otro le incomode. Lo que no puede ser es que le falte respeto, que induzca a una acción que es antisocial. No, eso no puede ser. Yo no puedo con mi predicación, por ejemplo, estar levantando pasiones para que se discrimine o se hiera a una persona que no tiene los mismos principios creyentes que yo tengo. Primero, Dios no nos llamó a eso. Ese no fue el estilo de Cristo Jesús. Exacto. Pero además, el derecho no lo permite. Pero si lo que yo digo es, lo siento, Roberto Carlos, en eso tú estás equivocado. Pero juez, eso es lo que yo he pensado. Estás equivocado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice.
Entonces, yo tengo perfecto derecho a decir, y si a ti no te gusta, esto no es ni discurso ni de odio, esa es mi opinión. Y tú me vas a decir, pues yo creo que la Biblia es un disparate. Ese es tu derecho. Exacto. Y yo me podré ofender, pero yo no puedo ir al Tribunal Supremo que no vuelva a decir eso, pues, porque me está ofendiendo mis creencias religiosas. Que diga lo que quiera. Exacto. Y si las palabras se las lleva el viento, a menos que el Espíritu Santo te convenza de lo que yo te estoy diciendo es lo correcto. Exacto. Esa es mi función, igual que la de los demás, es ir en contra de lo que yo digo. Lo importante es que cada cual pueda decir lo que dice sin el temor. Exacto. Sin el temor. Y sin el bochorno ni la vergüenza de que, ay Dios mío, que me siento que están coartando. Roberto, no, peor que la vergüenza. Con la vergüenza, métete con el Señor, que el Señor te da de nuevo, como le hizo a los apóstoles. Eso es así. Sí, con las consecuencias de que alguien pueda llevarte una querella, como le pasó al repostero. Es decir, yo hago bizcochos aquí para los homosexuales, son mis clientes. Pero un día me vinieron a decir, yo quiero uno de boda. Y yo, no te lo puedo hacer, no, pues me lo vas a hacer a la cañona, como decimos aquí en Puerto Rico. Exacto. Y el repostero dice, no, así no puede ser, porque yo tengo unas creencias. Oye, lo llevaron. Y la cosa fue que perdió el caso en la Comisión de Derechos Civiles. Gracias a Dios, el Tribunal Supremo revocó, pero no revocó en la sustancia, revocó un aspecto procesal. Ese caso todavía está por verse. Todavía. Y hoy en día hay tribunales estatales que pastores se han metido en problemas, están siendo cuestionados, o más bien están siendo procesados, porque su mensaje ha sido calificado como uno de odio, simplemente porque están predicando todo lo que la Biblia dice, aunque hay cosas que a otros no les gustan. Y ese es el problema, ese es peligroso. Me parece que vamos a aprender demasiado en ese seminario 9 de noviembre, 9 de la mañana a 1, allí en Sendero de la Cruz. Senderos de la Cruz. Tiene un costo, obviamente hay una serie de cosas envueltas, tiene un costo. Sí, este seminario es auspiciado, aparte por Nueva Vida, es organizado por el Congreso de Derecho, que es una institución, es un proveedor de servicios para abogados, para la programación de los programas de educación jurídica continua. El Congreso de Derecho es uno de los que provee seminarios. Ellos han hecho la excepción de que este seminario se abra no solamente a abogados, sino a público en general. Qué bien. Y yo este seminario yo lo produjo pensando precisamente de que no solamente era para abogados, sino para todo tipo de personas. Me ha dado un trabajo espectacular y me la he pasado, me divertí mucho haciéndolo, porque es tratar de reducir algunas controversias que son un poco técnicas para que todo el mundo lo pueda entender. Aunque en realidad, como les dije, mira, el derecho es sentido común. Toda persona, si atiende un poquito, lo puede entender. Este seminario está producido de esa manera. Si llaman a los teléfonos, les van a dar todos los detalles. 891-1111. 891-1111. Allí están el personal del Congreso de Derecho, para quien yo he sido recurso por muchos años, es una institución muy seria. De hecho, este seminario ya lo dimos en Arecibo, Juan Carlos, y fue un éxito tremendo. Hubo una gran cantidad de pastores y líderes, que eso es lo que yo quiero también, que vayan personas. Exacto. Que puedan captar y empezar a llevar también la voz. Oye, mira, yo estuve en un seminario, el juez lo que explicó fue esto. Exacto. Y entonces un poco vamos perdiendo el miedo y vamos entendiendo que no necesariamente somos mejor que nadie. Claro. Pero tampoco somos peor que nadie. Me he dado cuenta que muchas veces, como no tenemos conocimiento, alguien del otro lado, que es abogado, que tiene el título, intimida con lo que expone, lo expone como totalmente cierto. Y como no tenemos las balas para ripostar, pues... O como dice Roberto, en los mismos medios. Allá la gente dispara y dice, ¿cuántas veces yo estoy en la radio escuchando un radio oyente que llama? Y como hacen ustedes, abren las líneas, y gracias a Dios aquí no pasa, pero es que ese pastor no tiene que estar interviniendo, porque hay separación de iglesia y Estado, porque quiere hablar de un issue como es el aborto, porque ¿y por qué no? El problema es que se toma por verdad. Exacto. Lo toman por verdad. Mire, si usted eso es lo que nos está matando. Y se forma su opinión pública. Si usted deja el vacío, se va a llenar con la mentira que sea. Exacto. Porque el vacío se va a llenar. Si usted no mete la luz, las tinieblas van a prevalecer. Exacto. Así que usted tiene que hablar, pero tiene que hablar con conocimiento. A veces hay que sentarse a leer un poquito, o por lo menos venir a estos seminarios. Hay material, hay merienda también. Que usted se va a salir, yo estoy seguro, con el favor del Señor, bastante más informado y conocido del tema de lo que usted pensó. Y es interesantísimo, ¿sabes? El tema es bien interesante. Lo es. Sin duda, vamos a estar allí. 9 de noviembre, Sendero de la Cruz, 9 de la mañana a 1, 891-1111. Llame, tenga más información, conozca el costo al 891-1111 y regístrese. Juez, gracias por darnos de su valioso tiempo esta mañana para nosotros seguir educándonos y seguir aprendiendo, que es el fin principal. Gracias a ustedes, siempre es un privilegio. Para nosotros también. Nosotros regresamos con